Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos nuevamente en el programa Conocimiento como Aventura, en su séptima temporada. Estamos hoy día con un invitado que proviene del mundo de la filosofía, tal como dice el programa en su presentación. Estamos con José Luis Reyes Fuentes, académico de la Universidad de Santiago, y que conoce bastante bien estos temas de los cuales vamos a conversar. Muy buenas tardes, José Luis, te agradezco mucho que hayas querido conversar en el programa. Buenas tardes, Rodrigo. Al contrario, yo te doy las gracias por la invitación. Oye, cuéntanos quién es José Luis Reyes Fuentes, para mayor abundamiento. A ver, José Luis Reyes Fuentes es alguien que nació, se crió y se mantiene en Santiago. Nací y me crié en la comuna de Quinta Normal. Disfruté de una infancia feliz en varios aspectos, por supuesto con algunos bemoles, pero en general feliz, ¿no? En la época en que uno jugaba por las tardes a indios y vaqueros, donde claramente uno se aprovechaba de los niños más débiles y los usaba como indios, los cuales después los atrapábamos y los amarrábamos. En fin. Y los castigaban por ser indios. Claro, porque las películas de la televisión de esa época lo mostraban así, ¿no? Era parte de lo que uno observaba. Una época en la cual se hacía mucha vida de barrio. Los vecinos nos conocíamos todos, los chicos de la cuadra también, jugábamos, peleábamos, nos enojábamos y luego volvíamos a ser los amigos de siempre, donde las cosas se compartían. La primera casa en la cual llegó un televisor fue mi casa. Entonces, allí se reunió la gente para ver algunas de las finales de fútbol, ¿cierto? Que hubo algunos de los partidos decisivos de la selección chilena, el alunizaje, ¿cierto? Ya, claro. El del hombre a la luna, incluso. Era tarde, ¿no? Era de madrugada aquello. Sí, pues. Y ahí estábamos todos en mi casa. Y algunas peleas de box internacionales. Y peleas de box internacionales. También eran algunas. Yo recuerdo un boxeador chileno, Steven, debe haber peleado como a las 5 o 6 de la mañana. Claro, también. Ese es otro de los entretenimientos que nos juntaban, ¿no? A la comunidad, al barrio. ¿Tú tienes hermanos? Sí. Yo tengo un hermano que me sigue, yo soy el mayor. Él es médico, se ha dedicado a la gastroenterología. Y mi hermana, que más bien se ha dedicado a ser dueña de casa, a cuidar a sus hijos que le demandan mucho por lo demás. ¿Tú dónde estudiaste? Mira, yo originalmente estudié, te refieres después de la enseñanza media, ¿no? No, ¿dónde estudiaste la básica y la media? ¿En el barrio también? También, claro, en la escuela pública que estaba a unas 5 o 6 cuadras de la casa, que también tenía un atractivo especial, ¿no? Porque después de clases uno compraba las avellanas, ¿cierto? O los calugones, que nos alegraban el resto de la tarde. Entonces cuidábamos mucho las monedas durante el periodo de clases para poder luego comprar eso de vuelta.
Allí cursé desde primero hasta sexto básico y luego me fui un poco más lejos de la casa al liceo número 9 de esa época. ¿Tenía solo número? ¿No tenía nombre? No, en este momento no tenía nombre, no sé ahora, no lo he seguido. La época en que me correspondió estar correspondió a esos años convulsos, ¿no? Un poco cerca del 72, 73 me pilló todavía en el liceo. En el liceo. Bueno, y yo era bastante ingenuo, ¿no? Era bastante inocente para la edad. Sin embargo, tenía un grupo de compañeros que de política sabían harto, eran bastante combativos, ¿no? Especialmente luego que existió este golpe militar. Bueno, fueron bastante valientes en realidad, porque estando en la enseñanza media, es poca la red de protección que existe, no como en la universidad, que finalmente hay organismos que están muy preocupados. Así que guardo buenos recuerdos de ellos, nos vemos cada cierto tiempo. Siento que con el tiempo se han puesto un poquito más conservadores. Los rebeldes. Por decir una frase obvia, es la edad. Es la edad, claro. Eso. Oye, ¿y cómo te fuiste decantando por estudiar filosofía? ¿Tú intentaste antes con otra carrera? No, fíjate. Yo en algún momento tuve la disyuntiva de ingresar o a estudiar pedagogía en educación física o pedagogía en filosofía o licenciatura en filosofía. Ya. Bueno, y me di el trabajo de ir a preguntar a los distintos lugares, qué sé. Y por ahí alguien me dijo, a mi juicio acertadamente, me dijo, mire, si quiere algo práctico, estudie para profesor de filosofía y después, si le interesa, va a ser equivalente, el título va a ser equivalente a la licenciatura y de ahí, si acaso quiere seguir, no va a tener problema. Ahora, yo siempre he pensado qué habría sido de mí, mi vida, si me hubiera inclinado por la educación física. ¿Y esto por qué? Porque mientras estábamos en la universidad con el grupo de filosofía, que éramos un grupo chiquito, ¿no? Siempre son pocos estudiantes, vestidos de colores oscuros, con esos zapatos de... ¿Cómo se llaman esos zapatos que...? ¿Los bototos? Algunos con bototos y otros que eran ¿cómo? Había unos zapatos que se usaban en esos años de suela crepé. Esos de suela crepé, esos mismos. Bueno, y como te digo, una actitud media tristona, melancólica, poco alegre. Y cuando íbamos a darnos una vuelta por el físico, el asunto, bueno, se nos advertía de manera muy distinta, ¿no? Me imagino. Que si uno entraba y era como entrar a un comercial de la Coca-Cola o de estas otras bebidas, ¿no? Donde todo el mundo anda saltando, anda con short, algunos corriendo, con lugares donde estaban sentados, pasándolo bien, riéndose, mientras nosotros estábamos en paro y con caras largas y peleando y haciéndonos algunos problemas a lo mejor. ¿Tú ingresaste a filosofía en qué año? Eso fue el año 83. ¿Cómo era filosofía en esos años? ¿Cómo era el pedagógico un poco? ¿Te acuerdas? Sí, fíjate que durante esos años venía recién reinstalándose, reposicionándose la carrera.
tuvo algunos años sin darse la carrera. Ya. Entonces, cuando en el 83 ingresé, había una generación anterior, nada más. Ya. Nada más. Que allí hay algunos nombres interesantes de recordar a veces, ¿no? Veamos si en algún rato me acuerdo, pero había gente que dio importantes batallas. Bueno, el pedagógico en ese momento era un lugar donde comenzaron también las protestas. Recuerda que el año 83 fue el año de las protestas, claro. El año de las protestas, claro. Y donde yo vi por primera vez a los estudiantes que estaban en paro y reclamando sus derechos, qué sé yo, instalados en el bandejón central de Avenida Grecia, de manos cruzadas, y quedándose en esa posición, y llega una micro con carabineros, se bajan y les dan de palo, a pesar de, como te digo, estaban sentados de brazos cruzados. Entonces, bueno, la primera señal para saber en dónde hay que meterse, cómo hay que meterse y las precauciones que había que tener. Mira, esa época fue bastante violenta. Yo recuerdo que en una oportunidad se estaba votando por la fecha y teníamos una urna allí, y creo que esa fue la única razón por la cual entraron carabineros fuertemente armados. Ni siquiera eran estos fusiles con proyectiles de goma, ¿no? Sino que eran con verdaderas armas. Nos sacaron incluso del departamento, fueron a las salas de clase, nos sacaron. Nos metieron preso en la comisaría de Los Guindos, que está en el Arrázaval. Y durante la noche nos trasladaron hasta la primera comisaría de Santiago. Preguntábamos por qué. No nos decían por qué. No había una razón. Simplemente estábamos ahí, hombres y mujeres. Allí cuando fuimos a la primera comisaría, ya éramos solamente hombres en el gimnasio. No sé en ese momento qué había pasado con las mujeres, con las niñas. Bueno, mira, en esa comisaría, en enero, febrero de ese año, había muerto un chico que venía de los trabajos voluntarios de la fecha. Lo sacaron del tren donde venía, se lo llevaron preso a la primera comisaría, y bueno, lo mantuvieron allí, y en algún momento él manifestó que se estaba sintiendo mal, muy mal, y no fueron todos los dirigentes que tenían que haber sido, de tal manera que el chico murió. Chuta. Razón por la cual, cuando nosotros estábamos allí, los carabineros, cada vez que aparecía alguien nuevo, un carabinero, un sargento, no sé, decía: mira, chiquillos, si se sienten mal, sienten algún dolorcito, cualquier cosa, por favor avísenle al cabo que está allí. Bueno, pero qué horroroso el costo que tuvo que pagar este chiquillo por la deferencia. Claro. Oye, ¿y tus profesores? ¿Cómo eran? ¿Recuerdas alguno que te haya inspirado tu rol posterior? A ver, mira, los primeros años había algunos profesores que uno rescataba, ¿no? Como algo, como una especie de modelo, pero también, como te decía, era una carrera que estaba reviviendo. Entonces muchos profesores, digamos, como lo reclaman hoy día los estudiantes aquí en los carteles, ¿no? La calidad docente no era muy buena, para decir lo cierto. Yo no sé, había un señor que era el director del departamento, que provenía de la Universidad Católica. Para contarte el rasgo, ¿no?, de este caballero, hizo que la parte alta de la puerta
le quitaran la madera y pusieran un vidrio, porque adentro estaban reunidos hombres y mujeres. Ya. Un hombre precavido. Entonces, claro, para él era muy peligroso eso de que está la puerta cerrada. Claro, sí, por supuesto. Un adelantado, ¿no? Un adelantado. Sí. Bueno, otro profesor que era su secretario de estudio, realmente era una persona que llevaba mensajes, porque había estado estudiando a alguno de los estudiantes y sabía quién era el que era el líder de la pandilla, el líder Ya. lo que llamábamos un sapo. Claro. Un sapo. Pero mira, ¿Cuántos entraron? ¿Ah? ¿Cuántos entraron? Éramos como 30. Ya. ¿Y cuántos se graduaron? Yo creo que unos 7 u 8. Ah, ya. Ya. No más que eso. Pero mira, respecto de los profesores, 2 años después vino un cambio, vino unas profesoras se hizo cargo de la dirección de la escuela, la Maruja del Solar. No sé si escuchaste alguna vez de ella. No, me suena su nombre, pero no lo asocio con la cara ni con su historia. Una muy seguidora de Nietzsche. Ya. Pero bueno, ella tuvo la gracia, porque tenía contacto, de traer gente de muy buena calidad. Qué sé yo, en ese momento llegó al departamento Arturo Fontaine, Ya. a dar un seminario, Óscar Velázquez, Ya, mira, Óscar. de la Chile llevó a Jorge Estrella, también llevó a don Manuel Atria. Ya. Don Manuel No, Atria. bien. En fin, de alguna manera eso floreció y bueno, ahí cambió radicalmente la fisonomía docente del departamento. Y claro, allí yo me encontré con alguien que me tentó con temas, me tentó con algunos problemas filosóficos que no eran los que habíamos estado revisando a partir de la filosofía antigua o la medieval, qué sé yo, sino que es algunas preguntas relacionadas con la filosofía de la ciencia, la epistemología y algunos seminarios entretenidos, ¿no? Sobre, por ejemplo, la relación mente-cuerpo, pero no revisada desde Descartes, sino que vista con la perspectiva más actual de esos años, ¿no? Que, por ejemplo, estaban en un libro de Popper y Eccles, que es un mamostreto, ¿cierto?, en donde se explican las distintas posiciones y cómo ellos evalúan esta idea de separación entre el cuerpo y la mente. Por darte un ejemplo, ¿no? ¿Y te vinculaste a alguno de estos profesores en ese tiempo? Claro. Yo allí me acerqué mucho a Jorge Estrella, profesor que tenía jornada completa en la Chile, y que dio bastantes cursos, ¿no? Dio cursos de lógica, algunos seminarios, filosofía de la ciencia también comenzó a darla a él. Y bueno, terminé siendo su alumno ayudante. Ya. Luego, cuando yo postulé a un cargo de profesor, claro, entré como profesor ayudante y ciertamente fui ayudante de Jorge Estrella en varios de sus cursos, pero también fui ayudante de don Manuel Atria. Ya. Porque también, aunque tenían una formación distinta y había interesantes debates entre ellos, ¿no? Especialmente cuando se hacía un coloquio, un seminario, ahí se encontraban los dos pesos pesados, pero aún así existía un gran respeto sobre el otro, ¿no? Mayoritariamente tus profesores, ¿dónde se habían formado?
Mira, don Manuel Atria era ingeniero de formación. Ya. Sí, y después se fue interesando en la filosofía, hasta donde él me contaba. Pero de verdad que es una de las personas que más sabía de filosofía en el departamento, y creo que, si comparado con cualquier otra persona, también era una especie de biblioteca ambulante. Jorge Estrella era argentino y se había formado ciertamente en Argentina, hizo un doctorado allá en Tucumán, en donde radicaba antes de venirse a Chile, y donde se fue una vez que jubiló. Y los otros profesores eran profesores que habían hecho posgrados en España fundamentalmente, y varios de ellos en la Universidad de Navarra, porque La Universidad de los Bucey. exacto, porque claro, tenían esta visión conservadora de la filosofía, en fin. Entonces tenían los vínculos entre la Católica y la Universidad de Navarra, que les permitía entonces hacer estas pasantías y obtener sus grados, ¿no? Oye, ¿y tú, cuando saliste de pedagogía en filosofía, trabajaste dónde? Mira, curiosamente yo comencé a trabajar en la Facultad de Economía, en ese tiempo Facultad de Economía, de la Universidad de Chile. Comencé a dar un curso que se llamaba Teoría de la Ciencia. Entonces, ¿por qué te digo que es curioso? Porque eso fue anterior a que yo ingresara a dar clases a la educación media en un liceo de San Miguel, el Liceo Andrés Bello. Conocido, muy conocido, porque allí estudiaron los músicos que formaron el grupo Los Prisioneros. Ah, ya. Entonces, una de las primeras cosas que te contaban cuando uno llegaba al liceo, decía, aquí estudiaron Los Prisioneros, aquí tocaban. Qué famoso colegio. Famoso. Ahora era un colegio solamente de hombres, con chicos inquietos. Había que seducirlos, había que ser ingenioso para motivarlos con la filosofía, y en realidad con cualquier materia. Todo el mundo se quejaba de aquello, ¿no? Bueno, ahí desarrollé ciertas habilidades, ¿no? Como para manejar un curso que uno podía decir es un poco especular, es como refractario, ¿no? Aprendí a vivir con ellos con bromas, con afecto, más que con la vara. Ya. Entonces ellos agradecían harto el que durante las clases hiciera broma, nos hacíamos broma, no me faltaban el respeto. En fin, lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero creo que era uno de los profesores queridos del liceo. Lamentablemente los chicos, como te decía, no tenían su interés en la educación, no veían en la educación algo valioso. ¿Y por qué lo marco? Porque en el año 96, 97, yo me fui a dar clases a un colegio particular de nivel bastante alto, un colegio con características británicos. Bueno, no creo que sea problema decirlo, que se trataba del colegio Grange. Bueno, y ahí observaba la situación distinta. Los estudiantes que estaban allí prácticamente te exigían más. En lugar de otros chicos que querían evitar la
la clase, tratar de estirar el tiempo. Acá los chicos llegaban así como ansiosos a aprender. En esa época había un nivel medio de filosofía y un nivel alto, donde Cuéntame, ¿trabajás en paralelo en el de San Miguel y en el Grange? no, dejé el San Miguel y me fui al Grange. Ya. Pero como te digo, me daba mucha pena notar que estos chicos que tenían, y lo observo, ¿no? Algunos de ellos hoy día es diputado y otros forman parte de directorios de empresas. Claro. No tenían casi necesidad de estudiar mucho, pero lo hacían. En cambio, aquellos otros chicos que seguramente la educación era la posibilidad de salir del lugar, del estatus que estaban ocupando, no lo hacían, no lo valoraban. Claro, yo dejé San Miguel porque al tiempo que ingresé al Grange, yo ya estaba trabajando de manera más completa en la Facultad de Economía y también estaba dando clases en el pedagógico, dando clases, como te decía, como profesor ayudante. Y claro, después estuve como 5 o 6 años dando clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ya. Pero tú seguiste estudiando después. Claro. Justo en esos años, ¿no? en que paso desde el San Miguel a la Reina, claro, ya estaba completando mi magíster. Ya. Un magíster en filosofía, me imagino. Claro, filosofía, pero con una mención en particular, teoría del conocimiento. Ya. Y poco después me instalo a estudiar el doctorado en filosofía. Ambos en la Universidad de Chile. Ambos en la Universidad de Chile. Y ahí obtuve el grado de doctor que tiene una mención muy larga, ¿no? El doctorado en filosofía con mención en epistemología de las ciencias sociales. Claro. Que generalmente yo pongo doctor en filosofía, ¿no? Claro. Bien. Pero claro, y cuando lo pones largo con mención en epistemología de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Perdón? Y las humanidades. Y las humanidades, claro. Como en otros países que las ciencias sociales incorporan a las humanidades. Claro. En Francia, por ejemplo. Claro. Mira qué notable. Oye, ¿y por qué te fuiste decantando por la nociología y la epistemología? Yo creo que fundamentalmente por la influencia que tuvo Jorge Estrella en mi formación. Hablaba un lenguaje, hablaba de filosofía como de manera clara, no oscura, y como te digo, examinando problemas que eran interesantes, no una suerte de arqueología de la filosofía. Algo que ocurre mucho en los departamentos de filosofía es esto de revisar autores, ¿cierto? Y revisarlos en términos de una parte de su obra, examinarla, ponerla en los rayos X, tratar de descubrir qué es lo que quiso decir Platón en el diálogo tanto, página tanto. Bueno, claro, hay una especie de exégesis que se metió en una época. Yo recuerdo un amigo mío que estudió la licenciatura en filosofía, el mismo doctorado que tú hiciste, que tuvo un curso de Descartes, que fue una meditación. Claro. No tuvo más clases que eso. Claro. O sea, no tuvo más temas, más contenido. Entonces, él me decía, yo hacía la tesis en esto y he venido leyendo cosas complementariamente después. Mira. Y él decía una cosa muy curiosa, que quien le abrió los ojos a la filosofía de una mirada amplia fue un profesor de historia, Mario Orellana.
que fue su director de tesis doctoral. Sí. Conocí a Mario Orellana, sí, una persona bien especial. Sí. Claro. No dudo que le haya abierto los ojos. Es ¿no? que Mario, que en paz descanse, tenía una gracia que lo hacía muy cercano a la filosofía. Él leía griego antiguo, y leía de corrido. Claro, Entonces, claro. tú tenías cualquier duda, alguna cosa, le preguntabas y le decías, oye Mario, fíjate que yo creo que aquí hay un problema que para mí es incomprensible, pero puede ser de traducción. Y, él, o sea, y además que tenía una memoria privilegiada. Sí, sí. Yo creo que Mario ha sido el único señor que yo lo he escuchado hacer conferencias de más de una hora sin mirar nunca los apuntes. Nunca. Mira, claro. Y hacía la cita exacta. Las tenía también en su mente. Claro, era bueno. Oye, y es por eso, ¿por qué te lo estoy preguntando? Porque la filosofía antes era súper memoriona. Sí, sí. Entonces, en una época como la de ahora, en que hay tantas nuevas enfermedades y tantas posiciones en contra de la memoria, yo creo que eso le juega en contra, por lo menos a la manera clásica de enseñar filosofía que hemos tenido. Claro, fíjate que yo observé en distintos lugares donde te he contado que me he desarrollado profesionalmente, cómo los profesores se convierten, los profesores de filosofía, ¿no? Se convierten más bien en historiadores de la filosofía. Sí. Entonces la fórmula para enseñar filosofía de acuerdo a ello es comenzar con los presocráticos, con los naturalistas iniciales, los presocráticos, y así vamos avanzando con Sócrates, Platón, Aristóteles, y hacen un barrido hasta que, bueno, todo con fechas, todo con épocas. Entonces, digamos, es una historia de la filosofía que carece del encanto que los... De desarrollo filosófico propiamente. Claro, y por lo mismo los chicos no se encantan, no se entusiasman, no son seducidos por la filosofía. Creo que, bueno, eso lo descubrí muy pronto, pero también, como digo, se lo debo a los profesores que fueron modelos para mí. Entonces, en lugar de plantear esta cosa histórica, ellos me enseñaron a mostrar la filosofía a partir de problemas filosóficos. Ya. O sea, vamos a revisar el problema, por ejemplo, te enuncié antes, mente-cuerpo. Entonces, si mencionábamos a Descartes, ¿cierto? Era uno, ¿cierto? Tal vez ya puede ser el más importante porque escribió en su momento tal y tal cosa, pero de ahí no nos cerrábamos en eso, sino que veíamos otros autores, ciertos autores, y otros autores muy contemporáneos que desde el ámbito de la ciencia estaban haciendo aportes interesantes para poder acercarse a esos problemas filosóficos tradicionales. ¿Y en tus posgrados tuviste algunos profesores que fueron tus maestros, a quien tú consideraste que valía la pena seguirlo? Mira, en el magíster yo conocí a un profesor que ahora me estoy olvidando de su nombre, pero es alguien que se dedicaba a la filosofía política. También daba clases en la Facultad de Economía. Ya. Y él también me parecía muy entretenido porque las clases comenzaban 6, 7 de la tarde y se extendían hasta muy tarde, pero él hacía lo mismo que te comentaba recién, o sea, plantear los problemas. Podíamos revisar un texto, por ejemplo, recuerdo haber visto a Locke, pero no íbamos haciendo un subrayado sino que ir a ver cuál era el problema del que se estaba ocupando y qué otros autores podíamos mirar. Pero tenía una gracia también, ¿no? Era un tipo jovial, simpatiquísimo, que de repente empezaba a encaramarse en el pupitre. ¿Ya? Y terminaba casi extendido en el pupitre. ¿Cuál romano haciendo clase? Claro. Una persona que yo valoro harto en esa época.
Y otra fue la profesora Judith Bensi, que aunque ella, su tema era Kant, sí, pero tenía una forma de enseñarlo que no era la tos. Ya, no. Era muy atractivo. Kant era muy fome como persona, pero su filosofía es notable. Los sociólogos a través de Weber le tomamos cariño a Kant, claro. ¿Y en el doctorado, José Luis? En el doctorado tuvimos un profesor bien conocido, ¿no? Ernest Tugendhat. ¿Ya? No sé si lo reconocen, lo sí, recuerdan. He escuchado el nombre. Claro, un tipo que conoce, es conocido, ha sido mencionado por otros filósofos muy, muy potentes. Y bueno, y él nos dio un seminario sobre Wittgenstein. Ya. Y en particular sobre el cuaderno marrón. ¿Cierto? Que es en realidad, más que un libro, es un conjunto de notas que los alumnos tomaron de las clases de Wittgenstein. Entonces, y las dividieron en dos: un libro que tenía una tapa azul y otro que tenía una tapa marrón. Y así ha pasado, ¿cierto?, a conocerse como los cuadernos azul y marrón de Wittgenstein. Bueno, él enseñaba también de manera simpática. Recuerdo la primera clase realmente magistral. Y después, bueno, ya un poco más en la normalidad, pero muy, muy, muy interesante. Y bueno, y yo seguí, si bien no con los seminarios, porque ya Jorge Estrella estaba ya de vuelta en Argentina, pero sí lo consideré y él lo aceptó como mi director de tesis. Ya. Así que con él armé mi pequeño documento con el cual me calificaron. ¿Y tu tesis cómo se llama? Mira, es la diferencia entre las ciencias y las humanidades en la perspectiva actual. Ya. Es decir, revisar un viejo problema, ¿cierto?, que es la diferencia que existiría entre la manera de actuar de la ciencia versus las humanidades, pero revisado con los antecedentes que nos entrega particularmente la ciencia. Yo defendí la idea de que ese muro se estaba derrumbando y que la frontera entre ciencias y humanidades en realidad estaba siendo cada vez más débil, difusa y permeable, que creo que hoy día me da más la razón todavía. Bueno, la posmodernidad contribuyó con lo suyo. Sí. Hizo porosa el muro, digamos, esa barrera. Claro. Y bueno, y dentro de todo eso la lingüística también ha contribuido harto. La lingüística, claro. Mira, hoy día los filósofos o la gente que hace filosofía a veces no es de formación estrictamente filosófica. Por ejemplo, Steven Pinker es un lingüista, es un psicólogo, pero dedicado al lenguaje, a la lingüística, y por ahí proponen algunos libros, algunas ideas bastante interesantes. Y en lo que estás enseñando ahora, ¿cuál es el tema en concreto? ¿Siempre sigues en epistemología? Siempre sigo en la epistemología. Actualmente doy clases en un curso que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, y otro curso que es Filosofía de las Ciencias. En ambos cursos no me olvido del núcleo, ¿cierto?, o de la tradición de esos cursos, pero intento agregarle el toque personal. Ya. Y sabes y ese toque personal no es un asunto de capricho,
sino que más bien tiene que ver con una firme convicción de que si uno al estudiante no le da el contexto suficiente, nunca van a entender bien en qué consiste el problema que estamos tratando de observar, ver y reflexionar. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia, usualmente un curso estándar comienza revisando el Círculo de Viena, ¿cierto? Como inicio de este asunto. El fisicalismo. Claro, y bueno, y desde ahí avanza. En cambio, yo he hecho el ejercicio de mostrarles a Francis Bacon y ver y que vean ahí cómo varios de los problemas que ya después uno encuentra efectivamente en el Círculo de Viena, qué sé yo, ya estaban presentes de una manera distinta, esbozada en el lenguaje propio de la época, pero son antecedentes que hacen que se torne más clara la comprensión del problema. Mira, a mí me gusta este chileno que es sociólogo, ¿no? Filósofo, Rafael Echeverría y el Búho de Minerva, porque él hace una concatenación que es bien interesante. Fíjate que, por ejemplo, yo leyendo Anselmo de Canterbury, descubrí un párrafo que es un enunciado del pensamiento positivista del siglo XX. Mira. O sea, es notable, como él claro. Tiene las mismas pretensiones de Emile Durkheim, por ejemplo, en sociología. Sí. O alguna de las observaciones, aunque a Popper no le gusta ser tildado positivista, pero que también Popper recoge. O sea, no tengo la impresión que Durkheim en su vida leyó a Anselmo, y lo mismo Popper. Lo más probable, claro. Pero ya estaba en ciernes ese pensamiento, fíjate. Sí. Bueno, lo mismo que la fenomenología está en ciernes en Kant. Claro, en cierta perspectiva, cierto. Sí, me gusta eso que ha hecho Rafael Echeverría. Muchos lo critican de que es un patúo, nadie puede hacer un libro de toda la historia de la filosofía en menos de 300 páginas. Pero yo creo que tiene una gracia, es didáctico. Sí, yo creo que él usó de manera inteligente la idea de paradigmas de Kuhn. Claro, Que, sí. pobre Oye, Kuhn. ¿y en qué estábamos hoy día la filosofía en Chile? Quiero preguntarte, que de repente hace poca noticia. Sí, hoy día yo tengo la impresión que cierto desgano, cierta flojera intelectual, porque no han aparecido, no hay referentes actuales, ¿no? Estoy pensando en Chile, que a uno le digan, bueno, este es un tipo que hay que prestarle atención, hay que seguirlo, qué sé yo. La mayoría de las personas que están instaladas en las universidades, que es donde usualmente se enseña filosofía, es gente que sigue transmitiendo como lo más novedoso, ¿cierto? Aquellos autores de la denominada peste francesa, ¿no? Ya. Entonces continúan con Se él. refiere a José Luis Derrida y a Deleuze. y otros. Claro, y otros más, que yo creo que le han hecho bastante daño a la filosofía. Porque también, como decía Bunge, esta gente lo que ha hecho es anunciar la muerte de la filosofía, pero al mismo tiempo se aprovechan de la filosofía. Entonces, no son coherentes, ¿no? Siguen escribiendo sobre filosofía y anunciando la muerte de la filosofía. Eso es poco coherente. Bueno, pero una cabeza relativista permite eso. O sea, yo creo que hoy día lo que tenemos al revés de la opinión más común, no hay un relativismo moral, lo que tenemos es un relativismo nociológico. O sea, sí. O sea, todo el conocimiento está puesto en duda, Claro. Por lo tanto, ¿con qué me comprometo? Bueno, con nada, porque da lo mismo. Esto del todo vale. Claro, ese todo vale que se lo adjudican a Feyerabend, ¿no? Claro, pero en realidad quienes lo llenaron de contenido fueron los posmodernos. Bueno, y
y en gran medida Foucault. También. Fíjate que es difícil tratar de tomar este asunto, ¿no? Esto de que todo conocimiento es igualmente relativo. Uno puede ser consecuente en el sentido de decir que es permitido enunciar distintas formas, ¿no?, de conocimiento, enunciar afirmaciones sobre conocimiento, pero claramente hay que fundamentar algunas, porque si no nos convertimos en lo que nos estamos convirtiendo, ¿no? En una sociedad caótica, ¿cierto?, donde cualquier persona, desde el presidente de la potencia más importante del mundo, se siente dueño de afirmar prácticamente cualquier cosa, incluso asuntos de sentido común. O de salud. Claro, de salud, que sí. Bueno, es una época pesada esta, ¿no? Para la filosofía. Por lo tanto, muy filosofable. Por ejemplo, sí, puede ser filosofable, pero hoy día todavía siguen campeando los economistas por sobre otras profesiones, ¿no? Son los economistas los que todavía la llevan. Nada más mira lo que el mismo economista en un sentido amplio, no necesariamente el que se... Bueno, los administradores. Claro, administradores. Pero lo interesante, fíjate que allí se logró un consenso y sacar el relativismo. O sea, se alinearon con una sola teoría. Claro. Todo lo demás fuera, digamos. O sea, tomaron una decisión que yo creo que en un momento fue reactiva, pero la impusieron. Claro. Y en ese sentido es lo menos profesional. Es lo que ha hecho Milei. Claro, es cuestión únicamente de imponerse por imponerse, de imponerse por la fuerza, pero no con argumentos, ¿no? Recuerda antes, ¿no?, en economía, el sujeto racional, y partían de la base, la premisa de que el sujeto era un sujeto racional. Era impermeable a la publicidad, por ejemplo. Claro. Y duró años antes que empezaron a ser cuestionadas esas afirmaciones. Ahora la billetera de los países, parece que está más sensible, ¿no?, que una mente alerta, una mente interesada en desafíos intelectuales. Es que estamos más pobres, por ejemplo, probablemente nuestros descendientes van a ser más pobres que nosotros. Es probable. Entonces sí. hay una urgencia que cuando se desarrolló la filosofía en Chile, la ciencia social y la ciencia en general, nosotros íbamos creciendo lentamente, pero no éramos un país... A ver, todavía teníamos desnutrición, chiquillo a pata pelada, pero al poco tiempo ya no había en esos casos. Entonces había tiempo, no era tan... A nadie se le apretaba el corazón de destinarle plata a los temas intelectuales. No era mucha, todavía sigue siendo poca, pero no tenemos los cabros chicos con diarreas, con... No, claro. Qué sé yo, enfermedades infantiles, infectos contagiosos, muy pocas. Sí, no, Entonces, estamos mejor. En un mundo bastante mejor al de ser una... Pero a un costo económico, porque tampoco teníamos tanta plata. No, claro. Bueno, la desnutrición en los niños, en buena medida se superó gracias a este médico... A Monkeberg, ¿cierto? Que instauró esta cosa de la leche con suplementos vitamínicos. Claro, de hecho todavía toda la leche chilena, aún la comercial, trae suplementos vitamínicos. Claro. Curiosamente te das cuenta como... Y también las campañas de vacunación, que salvaron tanta vida. Claro. Entonces, pero está el pensamiento que al negar la razón, porque en el fondo es eso, entonces cualquier cosa vale. Claro. Ya, es difícil aceptar eso, salvo alguien que no tenga deseos de darle un par de vueltas en su cabeza a esa idea. Pero piensa este ministro que tiene Estados Unidos de Salud, Kennedy
que es antivacuna, por más que de repente la regla, porque seguramente le ha ido un poco mal, le da un poco más de vergüenza, pero él cree cualquier irracionalidad. O sea, hay una vuelta al pensamiento mágico increíble en los últimos años, realmente increíble. Oye, José Luis, nos quedan 9 minutos de programa y quiero hacerte pedirte que hagas algunos comentarios, algunos recuerdos. Tú trabajaste en la Universidad Central, en la antigua Facultad de Ciencias de la Educación. Cuéntanos cómo llegaste a la Universidad Central para después ir conversando de más cosas. Mira, una persona que conocí a propósito del doctorado me invitó, porque él abandonó la Chile y estaba acá en la Universidad Central como vicerrector académico. Ya. Edison Otero. Entonces él, que todavía trabaja con nosotros acá. Que todavía que está enojado conmigo. Sí, te puedo creer. Pero se le pasa. Sí, es un enojo que no dura mucho. Él me invitó me dijo, ¿te gustaría dar un curso? Es que yo, mira, sería salir de lo público y primera vez en una universidad privada. Bueno, me dijo, tiene pros y contras, ahí lo puedes ver. Bueno, llegué acá y ya cuando llegué eran 2 cursos, al año siguiente eran 4 y en fin, ahí fue creciendo. Y en ese momento quien era la decana de la facultad me fue también confiando tareas como las publicaciones de la facultad y las investigaciones. Bueno, eso hasta el 2011. Hasta el 2011. El 2011, si tú recuerdas, al menos algunos componentes de la facultad, nos jugamos una buena pelea para defender esta universidad de la venta que se pretendía hacer, ¿no? Claro. Fíjate que esa dedicación que le di a esa tarea me significó dejar de leer filosofía, leer lo mío y escribir, que me costó años poder recuperar. Lo interesante es que esa pelea, esa batalla la conseguimos, ¿no? Logramos derrotar y posibilitar la no venta de la universidad y mantenerla como lo que era, y me imagino que es lo que todavía es, ¿no? Yo estoy muy contento con la Dirección Superior de la Universidad. Creo que ha hecho una gran tarea. Yo creo que el que dio las primeras batallas, yo te diría en medio del desconocimiento, fue Ricardo Napadense, el anterior presidente de la Junta Directiva, antes de que el profesor Silva, que está ahora. Claro. Pero quedó todo tan revuelto y mal hecho que sacar a la universidad, desempantanarla, fue mucho. Bueno, tú fuiste decano de la facultad. Exacto. Allí, después de esa victoria que estaba comentando, claro, alguien me sedujo y unas cuantas personas dijeron, bueno, tú deberías presentarte al decanato. Yo la verdad es que me resistí bastante, pero ya después llegaron con un argumento que es el siguiente, ¿no? Mira, si tú no vas, le va a dejar el camino abierto a A y B, que tú los conoces, y efectivamente los conocí, y eso va a ser terrible para la facultad. Bueno, decidí, la votación me fue bastante favorable, ¿no? Sí, creo que tú recordarás que andábamos como en el 70-75%, creo, sí, no, fue bien del universo. Pero la tarea en la facultad es absorbente, implica... Y no es académica, sobre todo. Exacto, claro, es un asunto muy de gestión, muy de administración. Entonces
también terminan siendo poco atractivas. Y claro, yo tampoco estaba muy dispuesto a cambiar todo mi enfoque personal y convertirme en un burócrata, en un... Estimados auditores, José Luis fue uno de los fundadores en este programa. Nosotros partimos juntos con el programa Conocimiento como Aventura. Cuando ya, por razones bastante injustas, tuvo que irse de la universidad, quedé yo a cargo. Pero José Luis es básicamente el autor de esta idea y yo era un colaborador. Así que me siento muy contento y muy honrado, no solo porque haya venido, sino porque yo creo que es un acto, aunque sea microscópico, ni siquiera mínimo, microscópico de reparación. Yo creo que el pensamiento intelectual y el valor que tiene la ciencia en esta casa de estudio le debe a José Luis Reyes bastante. Algún día yo espero que la universidad formalmente repare, pero mientras tanto hay que mantener esto en la memoria. Así que yo, José Luis, te agradezco que haya aceptado venir, y creo que es bueno para el programa, para la historia y para que mucha gente pueda ver este programa. Esta radio tiene mucha libertad académica, nunca nos pusieron topes, reparo, sigue igual. Fantástico. Y eso hay que valorarlo. Y creo que en las autoridades actuales, yo tengo muy buena opinión de la Junta Directiva, conozco bastante gente allí, y de las autoridades superiores partiendo por el rector y el presidente de la Junta Directiva, el profesor Patricio Silva. Así que yo pertenezco a una facultad que en tu época no existía, que era Economía, Gobierno y Comunicaciones, que dirige una persona a quien yo también le tengo mucho afecto, que el profesor Luis Riveros, claro, antiguo rector de la Universidad de Chile, que a mí me hizo un favor muy grande. Cuando yo entré a trabajar al servicio público, la Contraloría General de la República determinó que mis estudios no eran profesionales. Entonces, después de mucho insistir, fuimos con un amigo a ver al profesor Rivero, y él resolvió esto en la mañana, llamó a toda la gente que había que llamar y todo eso, y esa misma tarde me recibió el subcontralor, y al otro día en mi escritorio estaba el decreto que aceptaba mi condición de sociólogo. Entonces, por eso que yo le tengo un particular afecto también al profesor Riveros. Sí, mira, al profesor Riveros, en su momento yo estuve unos 20 años en la Facultad de Economía, luego Facultad de Economía y Negocio, y durante una época él fue el decano de esa facultad. Claro, pues, sí, él saltó de esa decanatura a la rectoría, entiendo. Exacto, así que también claro, lo conozco y lo reconozco y lo valoro también bastante, pero si se trata de valorar y dar las gracias, yo también quiero darte las gracias a ti. Efectivamente, cuando tuve que partir de la universidad, ya había yo presentado este proyecto, te había invitado para como cómplice. Como cómplice, sí. Bueno, y era evidente que la persona que tenía que quedarse con el programa eras tú, o sea, lo otro era dejar morir el programa. No, claro, y además que tuvimos el apoyo de una gran persona acá, Felipe Buletich. Claro. Que ayudó tanto en todo. Sí. Bueno, José Luis, nuevamente reitero mi agradecimiento, y a ustedes, estimados radioyentes, nos estamos viendo el próximo miércoles con un programa tan interesante como el que hemos tenido hoy. Tal vez no tan nostálgico, porque bueno, terminamos con la nostalgia al máximo. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Adiós, Rodrigo. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura, una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.